En el pueblo de El Salvador, Zacatecas, la vida se movía despacio, como si el tiempo se estirara bajo el sol. Las gallinas picoteaban el polvo, los ancianos jugaban dominó bajo la sombra del mezquite, y las campanas de la iglesia repicaban con flojera al mediodía, hasta que él llegó. Apareció caminando solo por la brecha, flaco como vara de ocote, con un sombrero grande que le tapaba media cara y unas botas polvorientas que no hacían ruido al pisar. El calor estaba bravo, las cigarras gritaban como enloquecidas, y el aire olía a tierra caliente y a maíz recién cocido. Don Damasio, que barría la entrada de la cantina, lo vio venir desde lejos. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y le heló el sudor. «¿Quién será ese?», murmuró don Damasio ajustando el mandil, sin quitarle los ojos de encima. El hombre caminaba como si el calor no lo tocara. No sudaba, no pestañeaba, no parecía de este mundo. Los perros del pueblo, que siempre andaban echados bajo las sombras, comenzaron a gemir bajo las camionetas y a esconderse entre los tambos. Un par hasta salieron corriendo hacia el monte. Nadie entendía por qué, pero el miedo se trepaba por los huesos. Doña Basilia, vieja partera del pueblo, se asomó desde su corredor y apretó un rosario viejo contra el pecho. «Ese hombre trae mala sombra», dijo doña Basilia suspirando hondo, mientras lo seguía con la mirada. El forastero pasó frente a la tienda de abarrotes sin voltear. El aire se puso más caliente, más denso, como si el sol se acercara un poco más a la tierra solo para verlo pasar. Las mujeres que salían por las tortillas se metieron corriendo. Un niño pequeño, curioso, se soltó de la mano de su madre y dio 2 pasos hacia él. «No te acerques, mijo», ordenó la mujer temblando al verlo tan de cerca. Nadie se atrevía a hablarle. Él no saludó, no miró a nadie. Solo levantó el rostro por un segundo y los que estaban cerca juran que sus ojos no tenían brillo, como si estuvieran vacíos. Cuando cruzó la plaza, el pueblo se cayó por completo. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Y sin entender por qué, todos supieron lo mismo. Algo viejo y oscuro acababa de llegar. El sol cayó más duro que nunca al día siguiente. En el pueblo, el aire pesaba tanto que las paredes de adobe chasqueaban solas, como si algo por dentro quisiera salir. Las sombras eran cortas y el calor insoportable. Nadie hablaba del forastero, pero todos pensaban en él. Marisela, la hija de don Lauro, salió con su cántaro hacia el pozo poco después del amanecer. Solía regresar antes del canto del gallo viejo, pero esa mañana el cántaro no volvió con ella. Doña Basilia se dio cuenta antes que nadie. Estaba sentada en su mecedora desgranando maíz, cuando levantó la vista hacia la calle vacía. «Algo malo anda rondando», susurró doña Basilia apretando el rosario entre los dedos delgados. Se levantó y caminó por la calle polvorienta rezando en voz baja, buscando con los ojos llenos de presagio. El viento, antes calmo, empezó a dar vueltas raras, cargando polvo como si buscara meterse en las casas. En la cantina, don Damasio dejó de limpiar los vasos y salió a la puerta, frunciendo el ceño. «No me gusta este aire», dijo don Damasio mirando el cerro, donde algo parecía moverse entre los matorrales secos. Fue entonces cuando un grito atravesó la plaza, agudo y seco, como el chillido de una rama rompiéndose. Hasta los perros se encogieron. Corrieron todos al jacal de Severiano, donde una figura yacía tirada en la tierra. Era Marisela. Estaba tendida boca arriba con los ojos muy abiertos, fijos en un punto que nadie podía ver. Su piel, reseca como la de una serpiente muda, se resquebrajaba al tacto. «Virgen Santísima, está como si hubiera pasado días al sol», exclamó una mujer tapándose la boca con el delantal. Adrián, el maestro de la escuelita, se arrodilló junto a ella, temblando. Tocó su brazo con la punta de los dedos. «Esto no es normal», dijo Adrián con la voz entrecortada. La piel de la muchacha estaba dura, como barro viejo dejado al sol.
Nadie entendía cómo una joven que se había ido apenas unas horas podía terminar así. No tenía heridas, no tenía sangre, solo sequedad y vacío. Y mientras todos murmuraban mirando con miedo, el forastero cruzó la calle otra vez. No volvió a ver a nadie. No se detuvo. Pero el calor subió de golpe, como si el sol caminara junto a él, siguiéndolo como un perro fiel. La muerte de Marisela había dejado al pueblo en silencio. Nadie dormía bien desde aquella mañana. El miedo se coló por las rendijas. Se acostó con todos y se levantó antes del alba. El calor no se fue con la noche. Se quedó pegado en las paredes como si la oscuridad lo hiciera más pesado. Los murmullos se repetían de casa en casa. ¿Qué le pasó realmente? ¿Por qué estaba tan seca? Nadie encontraba respuestas, solo ojos nerviosos, puertas cerradas y rezos a media voz. Y entonces le tocó a Toño. Apenas clareaba cuando los gallos comenzaron a cantar fuera de hora, inquietos, como si algo se arrastrara desde el cerro. Los perros no ladraban, solo se escondían. Toño, el muchacho del rastro, salió de la cantina después de entregar unos cortes de carne. Saludó a don Damasio con un gesto de cabeza y se perdió entre las sombras del callejón detrás de la carnicería. Nunca llegó a su casa. Cuando el sol apenas asomaba, un alarido seco sacudió el aire. Fue un grito ronco, profundo, que hizo que la gente saliera de sus casas aún con la ropa de dormir. El calor seguía espeso, como si no hubiera amanecido. Don Damasio llegó corriendo, con el corazón retumbando en las costillas. Se detuvo en seco al ver el cuerpo tirado junto al muro. «Santo niño de Atocha, ¿qué le pasó?», preguntó don Damasio con la voz entrecortada, tapándose la boca con el sombrero. Toño yacía boca arriba, los ojos abiertos y blancos como ceniza, quemados por dentro. La piel de su rostro y sus brazos estaba marcada, agrietada, como si el sol lo hubiera lamido sin misericordia. Adrián se acercó con pasos lentos y se arrodilló a su lado. Tocó el cuello con 2 dedos, buscando pulso, pero lo que sintió fue sequedad, vacío. No tiene una gota de agua. Está seco por dentro, dijo Adrián temblando mientras apartaba la mirada. La gente no lo podía creer. Primero Marisela, ahora Toño. 2 muertos en 2 días, sin explicación. El pueblo entero se estremecía. Entonces apareció doña Basilia, rezando bajito, con los ojos entrecerrados. Se detuvo en medio del callejón y levantó la vista hacia el cerro. Vi una figura allá arriba, quieta, como esperándonos, dijo doña Basilia sin soltar el rosario. Ese hombre no trae bendición, añadió apretando el crucifijo contra el pecho. El calor comenzó a subir más rápido que de costumbre. Hasta las sombras parecían arder. El aire olía raro, como a leña vieja y sudor seco. El pueblo entero empezó a sentirlo. Algo los vigilaba, algo que no dormía, algo que caminaba entre ellos, escondido a plena luz. Y cada vez que alguien mencionaba al forastero, el viento se detenía, como si se pusiera a escuchar. Después de la muerte de Toño, el pueblo cayó en un silencio espeso, como si hasta el aire tuviera miedo de moverse. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Algo estaba caminando entre ellos, y no era cosa de Dios. El maestro Adrián no durmió. Pasó la noche revisando sus cuadernos de clima, anotaciones viejas y registros que llevaba por gusto desde hacía años. Las temperaturas no tenían lógica. Subían en cuestión de minutos, siempre que el forastero aparecía en algún rincón del pueblo. Al amanecer, salió a la calle con los ojos cansados, arrastrando los pies. Encontró a doña Basilia sentada en su corredor, murmurando oraciones viejas que casi nadie recordaba. «No me gusta cómo respira este pueblo», dijo doña Basilia mirando el cielo sin nubes, como si esperara una señal desde arriba. Adrián se acercó, agachando la voz como si temiera que el viento lo oyera.
Cada vez que ese hombre pasa, el calor sube, dijo Adrián con un hilo de preocupación que le recorrió el pecho. Doña Basilia levantó el rostro con miedo claro, sin dejar de apretar el rosario. «Ese no es cristiano», dijo cerrando los ojos un instante, como si confirmara algo que ya sabía desde antes de que llegara. Mientras hablaban, Faustino, el nombre que algunos ya empezaban a susurrar cuando hablaban del forastero, cruzó la calle despacio, con ese paso silencioso y recto que helaba la piel. Un olor a tierra quemada se levantó con el viento caliente. Un burro amarrado cerca comenzó a bufar y a rascar el suelo como si presintiera un temblor. Don Damasio salió de la cantina con la camisa manchada de harina. Se limpió las manos en el mandil y lo miró fijo, con rabia en los ojos. «Algo estás haciendo aquí, forastero», dijo don Damasio entre dientes, sin valor para acercarse. Faustino no respondió, solo inclinó la cabeza y siguió andando. El aire detrás de él se volvió tan denso y caliente que parecía distorsionar la calle entera. Adrián sintió un peso en el estómago. Ya no eran suposiciones. La desgracia no había terminado. Apenas comenzaba. Y ese día, aunque todos miraron al cielo esperando que el sol se escondiera tras los cerros, el sol nunca bajó del todo. Parecía que alguien o algo lo estaba sosteniendo allá arriba. La noche cayó pesada, espesa como melaza caliente. Nadie en el pueblo pudo encontrar descanso. Las sábanas pegajosas, los ventiladores inútiles y ese cielo sin estrellas, tan claro que parecía no querer dormir. El sol, aunque oculto, seguía presente, como si algo lo retuviera allá arriba. Adrián no podía pegar los ojos. Desde que vio a Faustino cruzar la plaza esa tarde, con el aire ardiendo a su paso, tenía la cabeza llena de sombras. Pasada la medianoche, mientras el pueblo trataba en vano de descansar, un sonido seco le despertó los sentidos. Un crujido profundo, largo, como si la tierra misma se resintiera por dentro. El ruido venía de afuera, de lejos, del sur. Adrián tomó una lámpara vieja y salió con paso lento pero decidido. Caminó por la vereda polvorienta, guiado por su propio presentimiento. El sudor le bajaba por el cuello, aunque la noche no tenía viento. El calor no se había ido, solo estaba escondido. Llegó hasta el pozo seco, ese agujero olvidado que alguna vez dio agua al pueblo. Ya no servía más que para juntar polvo y miedo. Pero esa noche no estaba solo. Faustino estaba ahí, parado en el borde, inmóvil como una estatua. Miraba hacia el fondo como si oyera algo llamarlo desde las entrañas de la tierra. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó Adrián con un susurro débil que se desvaneció en el calor. Faustino no respondió, ni siquiera volteó. De pronto, una luz anaranjada brotó desde el fondo del pozo. No era natural, no era llama, era algo más, una brasa viva que respiraba. El aire alrededor se volvió denso, seco, y la garganta de Adrián ardió al instante. Faustino levantó los brazos lentamente. La luz pareció reconocerlo. Subió hacia él, envolviendo su cuerpo en un resplandor tan fuerte que dolía mirarlo. Un zumbido grave, como un canto bajo y profundo, llenó el silencio de la madrugada. El suelo vibraba apenas, pero suficiente para que Adrián diera un paso atrás. «¡Santo Dios! Esto no es de este mundo», dijo Adrián con los ojos muy abiertos, retrocediendo. La sombra de Faustino desapareció unos segundos, tragada por la luz ardiente. Y cuando la luz se apagó de golpe, sin aviso, él volvió a aparecer. Se alejó caminando despacio, sin voltear, como si ya hubiera tomado lo que necesitaba de ahí abajo. Y el pozo, una vez seco, olía a ceniza viva. Al amanecer, el calor ya era insoportable, como si el sol hubiera salido antes de tiempo y cayera directo sobre los techos de lámina. El aire no corría, las gallinas no cantaban y la tensión se mascaba en cada esquina. Después de muchas quejas en la comandancia,
y 2 muertos sin explicación, el comandante Silvestre decidió actuar. La última vez que alguien había visto al forastero fue entrando a la pensión de Elvira, la viuda que alquilaba cuartos a los forasteros de paso. Silvestre llegó con paso firme, el sombrero calado hasta las cejas y el sudor pegado al cuello de la camisa. Golpeó la puerta con fuerza. Elvira abrió temblando. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados y las manos húmedas. «No van a creer lo que pasó», dijo Elvira con la voz rota, señalando el pasillo. Caminaron hasta el fondo, donde el forastero había dormido los últimos días. Al abrir la puerta, todos se detuvieron en seco. El cuarto estaba vacío. No había ropa, no había maleta, no había huella alguna de que alguien hubiera dormido ahí. Solo quedaba un olor fuerte a quemado y podrido que hacía arder la nariz y picaba los ojos. «¿Dónde está ese hombre?», preguntó el comandante Silvestre entrando con cautela, revisando debajo de la cama y detrás de la cortina. Elvira apretó las manos contra el pecho, intentando controlar el temblor. «Se esfumó. Se deshizo en la madrugada», dijo con voz baja, recordando un resplandor anaranjado que había visto colarse bajo la puerta. Adrián llegó agitado, sudando y con la camisa mal abotonada. «Tenemos que encontrarlo. Esto no puede seguir así», dijo Adrián, sintiendo el estómago apretarse al ver el cuarto vacío. Se acercó a la ventana. El marco de madera estaba chamuscado, como si alguien hubiera pasado por ahí envuelto en fuego. Afuera, las hojas crujían sin viento, y el cielo empezaba a ponerse blanco de tanto sol. Doña Basilia entró rezando en voz baja, el rosario golpeando su pecho con cada paso. «Ese hombre ya no camina como los vivos», dijo doña Basilia cerrando los ojos con angustia. De pronto, el calor dentro del cuarto aumentó de golpe. Todos empezaron a sudar. El aire se volvió espeso, inmóvil, denso como humo invisible. Y aunque no lo veían, el pueblo entero lo sintió. Faustino seguía ahí, observando, esperando, respirando con ellos. El pueblo despertó sofocado. El aire estaba tan caliente que parecía que el cielo estuviera bajando para aplastar el pueblo. Nadie durmió bien. El calor se quedó colgado en los techos, escondido entre los rincones, y la rabia crecía igual que el bochorno. Después de ver el cuarto vacío del forastero, el miedo se volvió coraje mal digerido. Esa mañana, varios hombres se reunieron en la plaza, sudando antes de que saliera el sol, con palos, machetes y lámparas colgando de las manos. Adrián trataba de poner orden, aunque los nervios se le notaban en el cuello. «No podemos quedarnos cruzados de brazos», dijo Adrián con firmeza, aunque sentía el corazón enredado en el estómago. El comandante Silvestre llegó ajustando el cinturón, con el sombrero calado y la mirada clavada en el cerro. «Hoy lo encontramos, cueste lo que cueste», dijo Silvestre apretando los dientes. Doña Basilia llegó también, cargando su rosario y una botella vieja de agua bendita. «Ese hombre trae fuego del infierno», dijo doña Basilia mirando hacia el horizonte con los ojos vidriosos. El grupo caminó por la vereda seca. El polvo se levantaba con cada paso. Los árboles estaban quietos, los pájaros callados. El monte mismo parecía aguantar la respiración. En un claro del camino, Silvestre se detuvo de golpe. «¡Miren eso!», dijo señalando el suelo. Huellas profundas, negras, como si el que pasó por ahí llevara fuego en los pies. «Miren esto. No son huellas normales», dijo Adrián agachándose. Tocó el borde con un dedo y lo apartó enseguida. «Este suelo sigue caliente, como si acabara de pasar por aquí. Un viento caliente sopló de repente. Se les metió en los ojos, en la ropa, en los pensamientos. Nos está guiando. O nos está esperando», dijo Silvestre con voz ronca. El grupo siguió subiendo, con el sol pegando más fuerte a cada paso. El aire pesaba. Y allá arriba, entre las piedras,
Algo los estaba mirando. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Una presencia pesada, quieta y muy despierta. Y mientras seguían el rastro, una idea se metió en sus cabezas como espina. Tal vez ya no lo estaban buscando. Tal vez solo iban donde él quería. El grupo siguió subiendo hasta que la vereda se volvió una línea delgada entre piedras. El cerro se levantaba frente a ellos como una bestia dormida, caliente por dentro. El aire raspaba la garganta al respirar, seco como cal. Cada piedra que pisaban sonaba hueca, como si el suelo escondiera algo bajo sus pies. Doña Basilia caminaba al final del grupo, sudando, con el rosario pegado a la palma y la boca rezando bajito. «San Isidro, protégenos tantito», murmuró doña Basilia mirando al cielo, que seguía sin una sola nube. Adrián se detuvo de golpe. Sus ojos se clavaron en lo alto del cerro. «Ahí está, es él», dijo Adrián señalando con la mano temblorosa. Todos alzaron la vista. Una figura estaba parada sobre una piedra enorme. No se movía, no respiraba. No parecía hecha de carne, solo estaba ahí, como si el cerro lo hubiera puesto para esperarlos. El comandante Silvestre levantó su escopeta con rapidez, pero al tocar el gatillo soltó un grito ahogado. «¡Carajo! Esto no es normal», dijo Silvestre sacudiendo la mano. El metal le había quemado la piel. Nadie se atrevió a dar otro paso. Un zumbido comenzó a crecer en el aire, grave, como el ronquido de algo que despertaba en las entrañas del monte. Las piedras alrededor comenzaron a agrietarse, soltando un olor fuerte a tierra quemada. «No se acerquen más. El cerro está vivo», advirtió doña Basilia dando un paso atrás. El grupo se miró entre sí, tragando saliva. Nadie decía nada, pero el miedo les apretaba la espalda. De pronto, el sol saltó en el cielo como si hubiera olvidado salir a su hora. Todo se iluminó con una luz blanca y brutal. La figura quedó bañada por ese resplandor. No tenía sombra, no tenía rostro, y aún así, todos supieron, como se sabe lo que uno no quiere admitir, que Faustino los estaba llamando. No con palabras, no con gestos, con el calor, con la tierra, con la muerte. Y nadie sabía si subir o salir corriendo antes de que fuera tarde. El grupo alcanzó la cima del cerro justo cuando el sol estalló en un resplandor anaranjado, pintando la piedra como si fuera brasa viva. El calor era tan fuerte que los pies se hundían ligeramente en el polvo seco. Faustino estaba ahí, de espaldas, inmóvil, mirando el horizonte reseco que parecía derretirse bajo el cielo rojo. Parecía parte del paisaje, parte del castigo. Cuando se volteó, su piel tenía grietas profundas, como la tierra agrietada del pozo. Sus ojos brillaban como carbones vivos, sin pupilas, sin alma. «¿Quién eres realmente?», preguntó Adrián con la voz apagada, sintiendo el miedo treparle por dentro. Faustino sonrió. Una sonrisa lenta, seca, hecha de sombra y fuego. «Soy lo que viene cuando Dios ya no mira estos lugares», dijo Faustino con una voz grave que hizo vibrar las piedras. «Porque los olvidados no tienen salvación», dijo Faustino con voz amarga, mientras el cerro comenzaba a resplandecer desde dentro, como si estuviera echando lumbre. Doña Basilia alzó el rosario con la mano temblorosa. «¡Aléjate, espíritu malo!», gritó rezando con desespero. «Él es el diablo». Pero Faustino dio un paso hacia ella, como si concordara, como si él fuera el diablo en persona, y el rosario se puso al rojo vivo. Se le pegó a la piel. Doña Basilia soltó un grito y lo dejó caer. «Ya no tienen dueño allá arriba», dijo Faustino alzando los brazos. Entonces el cielo cambió. De naranja pasó a rojo, de rojo a negro. El sol parecía apagarse frente a sus ojos. Un viento seco bajó del cerro como látigo, arrancando la respiración a todos. Silvestre trató de dar media vuelta, pero sus piernas no respondieron. Cayó de rodillas con la boca abierta, sofocado.
Este pueblo está condenado por sus propios pecados, dijo Faustino mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Doña Basilia cayó de espaldas, sin aliento, el rostro cenizo. Un golpe seco de calor le arrebató la vida sin ruido, sin aviso. Adrián, con la cara empapada en lágrimas y sudor, retrocedió a tientas, cegado por la luz ardiente. ¿Por qué nosotros?, preguntó cubriéndose el rostro, sin fuerza en las piernas. Faustino lo miró. Su expresión era tranquila, como quien ya sabía todas las respuestas. Porque los olvidados no tienen salvación, dijo Faustino con voz amarga, mientras el cerro comenzaba a resplandecer desde dentro, como si estuviera echando lumbre. Y entonces, por primera vez, el pueblo supo lo que era mirar al mismo demonio y no tener a quién rezarle. El pueblo amaneció en silencio, un silencio espeso, pesado, como si los mismos muertos estuvieran escuchando desde debajo de la tierra. El sol salió tarde y sin fuerza, apenas una luz pálida, temerosa de volver a mirar el cerro. Adrián bajó caminando solo, con el rostro quemado, la ropa pegada al cuerpo y los pies arrastrando polvo. No quedaba nadie detrás de él. Solo recuerdos, ceniza y un calor que no se iba. Las casas estaban abiertas, las puertas se golpeaban solas, empujadas por un viento caliente que no refrescaba, solo revolvía el aire muerto. ¿Hay alguien?, gritó Adrián con la voz desgarrada, sintiendo que se le rompía algo por dentro. No hubo respuesta, solo el eco seco rebotando entre las paredes vacías. Caminó hasta la fuente y ahí encontró al comandante Silvestre, tirado de lado, con los labios partidos y los ojos abiertos, mirando al cielo como si aún esperara ayuda. «Perdónanos, señor», murmuró Adrián arrodillándose a su lado. Pero el señor ya no estaba allí. Las gallinas yacían muertas en los corrales. Los burros, tiesos bajo el sol, parecían de piedra. Los huertos eran puro polvo reseco. El pueblo se volvió ruina en cuestión de días. Uno a uno, los pocos que quedaban se marcharon, callados, cabizbajos, cargando el peso de lo que no podían explicar. Adrián fue el último. Esperó más de lo necesario. Quería creer que algo podía volver a ser como antes, pero antes ya no existía. Antes de irse, subió una última vez hasta el comienzo del sendero que llevaba al cerro. El mismo que habían tomado días atrás, cuando todavía tenían esperanza. Allá arriba, quieta como una figura tallada en carbón, estaba la silueta de Faustino. No se movía, no bajaba la vista, solo observaba el amanecer apagado, como si esperara que volviera a prenderse en llamas. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Adrián, sabiendo que el silencio sería la única respuesta. El viento sopló caliente, levantando polvo y ceniza, y le secó la última lágrima que quedaba. Y en ese momento, Adrián entendió la verdad más cruel. Ya no era un pueblo, era una advertencia. Y Faustino seguiría allí, esperando paciente a que otro rincón olvidado cometiera los mismos pecados. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.